Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, como todas las madrugadas o como todas las mañanas o como todos los días aquí nuevamente acompañándoles, acompañándonos, porque aquí nos acompañamos mutuamente en este caminar con nuestro amado Creador, el animarnos los unos a los otros, el ayudarnos los unos a los otros, el aconsejarnos los unos a los otros, el servirnos los unos a los otros, el ser de bendición los unos a los otros, es como una de las responsabilidades más grandes que tenemos al ser cuerpo del Mesías. Mm, Cuerpo del Mesías humano, ¿no? Porque pues la iglesia por el momento todavía sigue siendo humana, todavía sigue siendo, teniendo debilidades. no encontraremos, no encontraremos nosotros la iglesia perfecta, por decirlo así. No encontraremos nosotros, humanamente hablando, en este tiempo, ¿no? No vamos a encontrar nosotros el ministro perfecto, no vamos a encontrar nosotros el predicador perfecto, no vamos a encontrar nosotros el hermano perfecto, no vamos a encontrar la iglesia, la congregación perfecta, porque es más, si nosotros analizamos el mensaje cuando nuestro Señor Yeshua habla a la iglesia, cuando nuestro Señor Yeshua habla a la iglesia y da el mensaje a las 7 iglesias, nos vamos a dar cuenta que nuestro mismo Señor le está llamando la atención a la iglesia por ciertas cosas que el Señor ve que no son de edificación, que no ayudan. Y son las cosas de las cuales el Señor le llama la atención, pero tengo contra ti esto, tengo contra ti esto, tengo contra ti esto. Entonces, tengamos presente por favor eso, porque a veces nosotros cometemos el error de caer en las artimañas del enemigo y de dejarnos dividir, de dejarnos separar, de dejarnos fragmentar precisamente por eso, porque vemos esto, porque escuchamos esto, porque sentimos esto, y pues igual somos una iglesia humana, para que por favor lo tengamos presente en medio de nuestro crecimiento espiritual. Un día como hoy, miércoles, nos encontramos escudriñando las escrituras en el libro de Josué, haciendo un estudio de todo esto que tuvo que limpiar Josué cuando entró juntamente con Israel a poseer la tierra prometida, y haciendo una especie de analogía, una especie de paralelismo, sacando de esas enseñanzas, sacando de esas vivencias que vivió, que enfrentó Israel para conquistar la tierra prometida, pues de igual manera nosotros somos llamados a conquistar la tierra prometida, y pues para conquistar esa tierra prometida, para conquistar nosotros nuestras vidas, ¿no? Partes de nuestra alma que traemos, tantas cosas, bien sea heredadas por nuestros padres o bien sea heredada por nuestros abuelos, por nuestros bisabuelos, por nuestros tatarabuelos, porque son casi 5 generaciones donde se lleva incluso una maldición o se acarrean mañas, dichos, tantas cosas que nosotros venimos a heredar de nuestros padres, de nuestros ancestros, y otras más que nosotros hemos venido adquiriendo en nuestra infancia, en nuestra adolescencia o en nuestra juventud, o en nuestra adultez, y que se quedaron como marcas en nuestras vidas o que las hicimos parte de nosotros, aun cuando muchos no las quisimos, pero pasaron tantas veces que las terminamos aceptando y las terminamos haciendo parte de nuestras vidas. Y cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, pues se nos demanda a nosotros, se nos pide, se nos hace un llamado a cambiar nuestras vidas, porque veníamos con una programación,
lo acabo de decir, veníamos con todas esas cosas, trayéndolas, arrastrándolas, y cuando llegamos a los caminos del Señor, pues el Señor nos llama a ser libres, ¿no? El Señor nos llama a liberar nuestras vidas de esos pasados, de esas maldiciones, de todo eso que veníamos arrastrando y empezar a transformar nuestro caminar, nuestro andar, nuestro actuar, no conforme a lo que teníamos establecido en nuestras vidas, sino conforme a la palabra de Él, conforme a los estatutos, conforme a los decretos, conforme a las enseñanzas dadas por el Señor. Dice en las escrituras, uno de los salmos, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y pues bueno, creo que aquí todos somos jóvenes. Así nuestros cuerpos no lo sean, nuestros cuerpos físicos no lo sean, tu alma, mi alma, nuestras almas son jóvenes. En el plano eterno, nosotros somos jóvenes. Entonces, de igual manera, ¿con qué limpiamos nosotros nuestro camino? Si no es, dice la misma escritura, respondiendo a esa pregunta, con guardar la palabra, con el estudiar las escrituras, el escudriñar las escrituras, porque es a través de las escrituras que vamos viendo como en un espejo nuestras vidas para así mismo poder cambiar y mejorar. Y hoy, entonces Josué tuvo que enfrentarse a determinado número de reyes, y cada rey tiene un nombre, y de igual manera cada rey tenía una influencia sobre la tierra de Canaán, que es la tierra que tiene que conquistar Israel. Entonces, hemos estado viendo los significados de los reyes, los significados de los territorios, para asimismo ver las influencias que traen, porque los nombres, los lugares traen influencias. Por eso hay personas que es necesario que se cambien el nombre, o que el mismísimo Señor les cambie el nombre, porque su nombre tal vez significaba algo que no era bueno, que no traía bienestar, bendición a su vida, porque vamos a poner el ejemplo el caso de tantos personajes, que hay muchos personajes a los cuales se les cambió el nombre. Hay incluso un libro que, bueno, hay libros y sermones y enseñanzas acerca de Jabes, un personaje bíblico que tenía un nombre, y ese nombre le traía cierto impedimento de crecimiento, y el Señor le cambia toda su perspectiva, porque él mismo se dio cuenta de lo pequeño, de lo corto que era con la influencia de lo que le habían dejado sus padres. Me explico un poco mejor. Hay personas que, bueno, su nombre es Dolores, y pues ese nombre de Dolores, pues no es que vaya a traer mucho aliento a la vida, ¿no? Sabiendo que su nombre significa eso, dolor. Y así hay muchos personajes, porque cuando se bautizan a los niños, cuando tú le colocas un nombre a algo, si digamos tú eres empresario o compraste un vehículo o una casa o tienes una mascota o tienes un hijo, pues tú le colocas un nombre, pero ese nombre tú lo vas a relacionar con algo, para que ese nombre influya en lo que es la persona como tal. Eso mismo pasó con Israel al entrar a Canaán, y al ver todas esas ciudades, al ver todos esos reyes y saber que ellos tenían que conquistar todo ello, y en la conquista de todo ello, pues asimismo iban a conquistar las influencias, o a derribar, a echar por tierra las influencias que estaban en esa tierra. Y la orden del Señor fue muy clara: no vaya a dejar con vida a nadie, no vaya a dejar con vida nada. Todo eso tiene que
quedar en el olvido. Este rey, el que vamos a escudriñar el día de hoy, el rey número 22, ya vamos en el rey número 22, y este rey lleva por nombre la ciudad de Hazor. El rey se llama Yavín. Quiero que por favor vamos a leer un poquito de este rey, vamos a leer un poquito el texto del capítulo número 11 del libro de Josué. Para los que siguen la lectura, para los que luego más adelante en casa van a reflexionar, van a meditar, van a tomar apuntes, para que lo tengan presente, por si de pronto van manejando, están en sus trabajos y no pueden tomar apuntes de igual manera, recuerden que esto está siendo grabado para cuando ya nosotros no estemos, pues de igual manera esto pueda quedar como memoria. Dícese del capítulo 11 del libro de Josué: cuando Yavín, rey de Hazor, oyó esto, envió un mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf y a los reyes que están en el norte, en la serranía y en el Araba, al sur de Kineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo de la serranía y al heveo, al pie del Hermón, en tierra de Mizpa. Y salieron estos y con ellos todos sus ejércitos, una gran muchedumbre, como la arena que hay a la orilla del mar, con muchísimos caballos y carros de guerra. Así se reunieron todos estos reyes y fueron y acamparon juntos cerca de las aguas de Merón para guerrear contra Israel. Ahí viene la palabra que le da el Señor a Josué, volviéndolo a alentar. Sabe que usted no tenga miedo, así se levanten delante de usted todos estos reyes. Porque este rey y este Hazor, sí, bien, dentro de los varios significados que tiene, uno de sus significados es trompeta, proclamar. Sí, viene del anunciamiento, de la proclamación, del hablar, del habla, de la pronunciación, de la proclamación. Y resulta que este rey tiene tanto este verbo de la palabra, tiene tanto este poder de la trompeta. Nosotros sabemos que para nosotros, por ejemplo, el shofar significa esa trompeta que se tocaba para congregar al pueblo. Para nosotros como iglesia, el sonar de las trompetas o el sonar de una trompeta proclama precisamente juicios o congregación. Si nosotros vemos en el Apocalipsis están las 7 trompetas y si vemos para el rapto de la iglesia, que viene siendo de igual manera en la venida de nuestro Señor, y cuando Él nos recoja, Él va a hacer sonar la trompeta, los ángeles van a tocar trompetas, nos van a llamar a nosotros con trompetas. Entonces la trompeta tiene un significado de llamar, de hablar, de anunciar, de proclamar, de congregar, de avisarle a muchos que algo está pasando, de avisarle a muchos que algo va a pasar, o de avisarle a muchos que es tiempo de reunión. Es el poder de la palabra, de igual manera hablándolo, anunciándolo. En el mundo islámico nosotros vemos que o hemos visto o oído, o si no lo han visto o oído, se los contamos en estos momentos, en las mezquitas, que es donde, como los templos de ellos, hay unas torres altas, y en esas torres altas se organizan los diferentes horarios para que se paren allá en la
torre, en esa cima de esa torre, una persona que empieza a hacer un llamado, una convocación al pueblo a orar. Lo hace también la Iglesia Católica con las campanas y los campanarios. En la parte alta de las iglesias católicas colocaban una campana, pueblo, ciudad, valle, collado, donde ellos conquistaran, allá colocaban su campana y hacían sonar la campana a la hora de la misa, a la hora de la reunión. Era ya el pueblo estaba acostumbrado y está acostumbrado a que cuando se escuchan las campanas es que la capilla del barrio está anunciando que va a iniciar un servicio, una misa. Ahora, este Jasor, ¿no? Tiene tanto esta influencia de este poder de la palabra que convoca a muchos reyes. No, él no se va a enfrentar solo a Josué. Es precisamente este es uno de esos reyes que convoca a muchos y ellos están reuniéndose para poder enfrentar a Israel. Y miren, amados, que este rey, esta ciudad, esta influencia tiene mucho que ver precisamente pues con nuestro lenguaje, con nuestra voz, con nuestra garganta, con nuestra trompeta. ¿Cuál viene siendo tu trompeta? ¿Cuál viene siendo cuando tú haces sonar tu trompeta? ¿Cuál viene siendo? Pues tu palabra, tu, tu poder de comunicación, porque la palabra es un don, es un regalo que el Creador tuvo a bien darnos a nosotros. Sí, si tú te das cuenta, el resto de los animales, cada animal tiene un lenguaje y en medio de ello ellos tratan de comunicarse, así no sea con un lenguaje literalmente verbal o de sonidos fonéticos, pero sí con ciertas actitudes, lenguaje corporal. Los animales de una u otra manera se hacen entender. El humano tiene una diferencia a los animales y es que tienen el poder de hablar, de comunicarse, de expresarse, el poder de la comunicación, del habla, que de igual manera eso no es que todos lo tengan. Y el Señor tuvo a bien darnos a nosotros ese don, ese poder, que nosotros muy poco conocemos el poder que tenemos en nuestra palabra. Ya nosotros hemos hablado en varias ocasiones acerca de esto. Ya nosotros hemos hablado en múltiples ocasiones del poder de la palabra, pero aquí seguimos viéndolo porque ya creo que hubo otro rey o otra tierra que también estuvo hablándose de esa parte y vuelve otro rey a seguir hablando de este poder que tiene al proclamar, al anunciar, al hablar. Y es que, mis amados hermanos, quiero que por favor vayamos a un texto que se encuentra en Proverbios. Ya les digo exactamente qué proverbio es. Se encuentra, a ver, ya lo, Proverbios capítulo número 18. Proverbios 18. A ver, vamos a buscarlo acá. Proverbios capítulo número 18, verso 21. Para los que van tomando apuntes y están buscando la cita, Proverbios 18, 21. Dícese del texto, dícese de los dichos del rey Salomón, la sabiduría escrita. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Lo que escoja, eso comerá.
¿Alguien tiene de pronto una versión así, Reina Valera, o una nueva versión internacional que nos la pueda leer aquí en un momentico? Sería de gran bendición a ver qué dice en otro idioma de pronto. Cuéntame, hermano José. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y gracias, gracias, gracias. El que la ama comerá de sus frutos. La vida, no, la muerte y la vida están en el poder de la palabra. Y vean, amados hermanos, que aquí es cuando uno tiene que decir, uyuyuy, ay, porque es que de esto sufrimos nosotros muchísimo. ¿Cómo comenzaron los problemas en el huerto del Edén y de allá para acá? Por la palabra. Miren, vamos a analizar lo siguiente y quiero que por favor prestemos mucha atención a esta enseñanza. Porque aun cuando siempre nos lo han advertido, nos lo han dicho, nos lo han hecho saber, nosotros de una o de otra manera seguimos fallando en esta parte. Quizás de pronto tú no, quizás de pronto tú ya sepas refrenar muy bien tu lengua, quizás tú ya sepas manejar muy bien tu lenguaje y tengas un lenguaje exclusivamente de reino y a ti la carne, la lengua, no te traicione. Si es el caso, no te preocupes que el mensaje no va directamente para ti. El mensaje va directamente para nosotros, los que estamos todavía aprendiendo a refrenar la lengua, los que estamos todavía aprendiendo a controlar la lengua, los que estamos todavía aprendiendo a ponerle ese doble cerrojo, ese doble candado que debe de tener nuestra lengua. Lo habíamos comentado en alguna enseñanza, precisamente que la lengua tiene por eso dos puertas incluso, para evitar que hable tanto, para evitar que diga tantas cosas, porque nosotros somos muy prontos para hablar. Eso mismo dicen las escrituras, que nosotros somos muy prontos para hablar, para decir, para proclamar, y somos muy tardos para escuchar, que deberíamos de ser prontos para escuchar y tardos para hablar, pero lo hacemos es al contrario, somos prontos para hablar y tardos para escuchar, y después vienen las consecuencias, los problemas de haber dado rienda suelta a nuestra lengua, a nuestro lenguaje, a nuestra palabra. Cuando nosotros volteamos a mirar al huerto del Edén, Génesis capítulo 3, Eva es seducida con el poder de la palabra. Y precisamente cuando la serpiente antigua viene a engañar a Eva, la engaña con palabra, pero con palabra contaminada. Cuando nosotros mentimos, estamos hablando palabra contaminada. Cuando nosotros hablamos con doble sentido, estamos hablando con palabra contaminada. Cuando nosotros hablamos solo por hablar, estamos hablando con palabra contaminada. Cuando nosotros hablamos sin tener el conocimiento de lo que estamos hablando con palabra contaminada. Cuando nosotros hablamos con nuestro corazón dolido, herido, sentido, ofendido, estamos hablando con palabra contaminada. Cuando nosotros hablamos
sin tener la certeza o la seguridad, estamos hablando con una palabra contaminada. Cuando nosotros hablamos desde nuestra carne, desde nuestra carnalidad, estamos hablando con palabra contaminada. Y ahí es cuando se cumple, o ahí es cuando vemos precisamente la palabra o el cumplimiento de la palabra, cuando el Señor dice que la muerte y la vida están en el poder de la palabra. Esto es tremendo, porque nosotros venimos con una programación de mentiras, porque el que gobierna el mundo es el padre de la mentira. Y como es el padre de la mentira, desde el principio, desde el comienzo, desde los genes, desde el Génesis, este personaje ha venido influyendo e influenciando mucho en la humanidad para que la humanidad siga sus pasos. Cuando la serpiente antigua viene y engaña a Eva, la misma serpiente usa la misma palabra del Señor y la adultera, le coloca un poquitico más. Con que el Señor os ha dicho que no podéis comer de ningún árbol. Ahí fue una palabra y media, 2 palabras, 3 palabras, no fueron más, que el enemigo le colocó como veneno, que la adulteró, le adulteró un poquito nada más. Y con ese poquito que le adulteró, miren dónde llegamos. Dice Santiago hablando acerca del poder de la lengua, ¿no? Que lo habíamos visto también en alguna de las enseñanzas, en alguno de los devocionales estuvimos viendo esa parte donde habla acerca del poder de la lengua y de que la lengua es como el timón de un barco, ¿no? Que el timón de un barco es tan pequeño, pero gobierna toda una nave gigantesca, que asimismo la lengua es algo tan pequeño, un músculo tan pequeño, pero la cantidad de daño que puede hacer es como cuando nosotros hemos visto, yo sé que ustedes han visto este tipo de ejemplos, ¿no? Allá que atropellaron a una persona y empieza la gente como a aglomerarse, ¿no? Y llega el que no alcanzó a ver qué pasó y pregunta, ¿qué pasó? No, pues que el muchacho se atravesó y lo atropelló el carro. Ay, pobrecito. Y luego ya el que preguntó ya venía de camino y iba otra persona como caminando hacia allá y pregunta, venga, ¿usted qué viene de allá? ¿Qué pasó? No, pues que el muchacho como que iba detrás de un perro y por ir detrás del perro pues salió el carro y pum, y lo atropelló. Y luego ya ese va y cuenta algo diferente y ese cuento es diferente y este otro y empieza algo que se llama el chisme. El hablar de más, el colocarle un poquitico más y sin darnos cuenta, nosotros a veces vemos unos incendios forestales en el campo de la palabra y todo comenzó por un chisme, todo comenzó por una palabra mal dada, todo comenzó por una información mal dada, todo comenzó por un pequeño movimiento diferente de la lengua y no en pro de bien, sino en pro de mal. Dice la escritura que la muerte y la vida están en el poder de la lengua y es que tú y yo somos el fruto de las palabras. ¿Por qué? Porque no sé si no lo han escuchado, yo sé que sí, porque todos nosotros lo hemos escuchado, pero las palabras tienen poder y nosotros todavía no somos conscientes de tal poder.
todavía muchos de nosotros nos cuesta saber que mi palabra tiene poder y que si yo le agrado, le añado un poquito más o le quito un poquito menos, ya eso va a adulterar toda una frase y esa frase puede adulterar todo un día y ese día puede afectar a muchas otras personas y todo por una pequeña palabra, por una pequeña frase. Porque no podemos refrenar nuestra lengua, porque a veces somos víctimas del chismorreo o porque a veces nosotros mismos ocasionamos el chismorreo, porque no somos prudentes, porque no nos podemos guardar cosas y porque a veces estamos hablando y diciendo y contando y hablando del de aquí, hablando del de allá, hablando de este, hablando del uno, hablando del otro, y eso no le agrada al Señor. Porque estamos usando nuestro lenguaje, estamos usando nuestra palabra para cosas que no edifican. Y si no edifican es porque es muerte y no es vida. Si nosotros vamos a usar nuestras palabras, si nosotros vamos a usar nuestro lenguaje, si nosotros nos vamos a comunicar, lo vamos a hacer pero precisamente porque vamos a hablar para edificar. De lo contrario, no hablemos. Si vamos a hablar nosotros para caer en el chismorreo, para caer en la murmuración, para caer en la detracción, para caer en la conspiración, para caer en el hablar del uno, en el hablar del otro, eso no nos está edificando y no solamente no nos está edificando a nosotros en nuestro presente, sino que eso va a volver. Nos enseñaba un maestro nos enseñaba y decía él, que tus palabras sean tan dulces por si algún día te las tienes que tragar. Y es que esto es fuerte, no. Esto es duro, no vayan ustedes a creer que es que el mensaje está diseñado exclusivamente para alguno. Claro, el maestro sabía que yo hoy definitivamente iba a estar, me vio conectado y preparó el mensaje para mí. No, mis amados hermanos, créanme que yo blandiendo esta espada en estos momentos de igual manera me estoy cortando, porque la espada tiene dos filos, con el filo que va hacia allá y con el filo de igual manera que queda para acá. Y es que en esto nosotros, yo por lo menos soy uno de los afectados por este mensaje. Porque me cuesta, porque nos cuesta. De pronto los que hablamos más, los que somos tan parlanchines y tan habladores, y que manejamos este don, porque es un don, el don de la palabra, el don de la lengua, el don del expresarse, de la oratoria. Nosotros somos también de igual manera vulnerables a todo esto. Y uno lucha con esto y este tipo de mensajes son los que calan. ¿Por qué? Porque somos prontos para hablar y tardos para oír. Dice el apóstol, el Señor hablando a través del apóstol Pablo educando, ¿no? Cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, hablaba como niño. Mas cuando ya fui un adulto, pues dejé lo que era de niño. Ya no pensaba como niño, ya no hablaba como niño, ya no me comportaba como niño. Y es que nosotros necesitamos aprender ello. Nosotros necesitamos aprender a que cuando nosotros éramos niños espiritualmente hablando, cuando nosotros éramos unos bebés espiritualmente hablando, pues hasta ahora estábamos aprendiendo a saber que lo que yo proclame, que lo que yo diga, eso puede ser. Que si yo declaro una maldición, la maldición se va a hacer realidad, que muchos de nosotros somos el fruto de las mismas palabras que nosotros dijimos.
Que quizás nuestro diario vivir vaya condicionado con una palabra que hayamos dicho en la mañana o al mediodía. Que si nosotros, uy, hoy como que va a ser un día frío, incluso así el día no sea frío, para ti va a ser frío. Uy, esta persona como que tan, y empiezas a hablar y empiezas a declarar una palabra y esa palabra tiene poder. Tú sabes que el universo entero está creado con el poder de la palabra. Que tu cuerpo, si tú miras tu cuerpo fue creado, fue diseñado por el poder de la palabra. Que los animales que tú ves, así sea el grandísimo elefante o la ballena azul, fueron creados con el poder de la palabra. Que tú eres el fruto de las palabras y del lenguaje que tú usas. Porque muchas veces no lo somos conscientes, que nuestros hijos, nuestros padres, nuestras parejas, nuestros seres queridos, nuestros seres amados, nuestro trabajo, nuestro diario vivir va implícito a las palabras que nosotros proclamamos, decimos, anunciamos. Este rey lo que hizo fue que usó del poder de su palabra y cuántos reyes no le copiaron. Tuvo el Eterno que venir y hablarle a Josué y decirle: Josué, no tengas miedo. Yo los voy a entregar en tu mano. No temas. Porque cuando Josué vio todo lo que se había levantado en contra de ellos, es que no fue un solo rey, no fue un solo ejército. Este rey usó de la palabra, usó del lenguaje, usó del poder que tiene la anunciación, la proclamación como trompeta. Y congregó cualquier cantidad de gente en contra de Israel. Lo seguimos viendo en este tiempo. La cantidad de personas que con el poder de la palabra siguen congregando y siguen haciéndose adeptos a personas que estén en contra de Israel por la palabra. Y ahora nosotros tenemos este poder de la palabra aumentado 10 veces más, 20 veces más, 100 veces más, 1000 veces más, 1.000.000 de veces más. Porque como ahora tenemos las redes sociales. Entonces están los estados, están los anuncios que tú colocas, que tú pones, lo que tú dices, porque ahorita si tú colocas un mensaje pueda que solamente lo vean 10 personas o pueda que lo vea 1.000.000 de personas. Tú dices algo y pueda que eso que tú estés diciendo solamente lo escuchen 10 personas o 5 personas o 2 personas, como puede que lo escuchen cientos, miles más o millones más. Y vemos cómo todas estas redes sociales, ¿de qué se nutren si no es del poder de la palabra de las mismas personas? Facebook no sería lo que es Facebook si no estuvieran las personas subiendo contenido. Instagram, YouTube, Twitter, Twitter ya no, X, y todas estas plataformas sociales no fueran lo mismo si no se estuvieran alimentando cada segundo de las palabras de la humanidad. Y nosotros somos llamados
de parte del Eterno a aprender a refrenar, no solamente a frenar, sino a refrenar nuestra lengua, a tener cuidado con lo que nosotros estamos diciendo, a tener cuidado con lo que nosotros estamos hablando y con quién tú lo estás hablando. Porque no todos tienen la madurez para escuchar determinadas cosas. No todos tienen el discernimiento y no todos tienen la sabiduría para entender las palabras. Hay hermanos que tienen un lenguaje tan pesimista, un lenguaje tan desmotivante, un lenguaje tan frustrante, un lenguaje tan atado. Hermana, el Señor va a hacer ese, ¿y será que sí lo va a hacer? Ya con ese, ¿será que sí lo va a hacer? Téngalo por seguro que su regalo está ahí a la puerta. ¿Será que sí? ¿Será que el Señor sí nos escucha? ¿Será que y hay unas palabras y unos lenguajes que uno los escucha y uno dice, ¿cómo es posible que un hijo de Dios esté diciendo estas cosas? Con un lenguaje de desánimo, con un lenguaje de frustración, con un lenguaje de miedo, con un lenguaje de temor, con un lenguaje doble moral, con un lenguaje ambiguo, con un lenguaje sucio, con un lenguaje que uno dice, pero ¿cómo es posible que esta persona pueda alabar al Eterno y también decir esa cantidad de cochinadas que dice? Tal es así, y más en estos tiempos, el lenguaje ha sufrido tanta alteración que uno escucha hablar a las nuevas generaciones y uno los escucha hablar y uno dice, yo pensé que mi generación estaba perdida, pero escucho a estas generaciones y digo, uy, no, nosotros no estábamos tan perdidos como están estas nuevas generaciones. Y como la vulgaridad ahora es normal, ¿no? Porque estamos en los tiempos en los que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Entonces ya hoy en día en el lenguaje inclusivo y en cómo tenemos el lenguaje hoy en día en nuestras redes sociales, televisión y todo, noticieros y todos estos medios de información ya no limitan ni censuran el lenguaje. Antes las malas palabras hacían parte de la vulgaridad de determinados antros, de determinados guetos, de determinados barrios populares bajos o de gente que no tenía de pronto cultura o educación. Hoy en día ya ese lenguaje vulgar hace parte de toda la gente, de todas las esferas, porque hasta a los hijos del Eterno, hasta creyentes, uno los escucha con unas palabras que uno dice, venga, pero ¿no se supone que esas palabras no las decimos nosotros? ¿No se supone que ese tipo de lenguaje no debería estar en nuestra lengua? ¿No debería estar en nuestro vocabulario? Y se normalizó tanto el mal habla, se normalizó tanto el mal lenguaje, que verdaderamente nosotros no somos conscientes del lenguaje maldiciente que usamos. Porque creemos que tener un lenguaje maldiciente es decir o proclamar maldición. Maldigo esto, maldito este, maldito es, maldito, que eso es ser maldiciente. Entonces, pues yo no soy maldiciente porque yo no vivo diciendo maldito este, maldita esta, maldito aquí, maldito allá. No, yo no tengo ese lenguaje de vivir maldiciendo. No, es que el maldecir es precisamente lo que la palabra significa. Mal hablar, mal decir, mal proclamación de tu lenguaje.
mala expresión. Cuando tú te expresas mal, estás siendo maldiciente, estás teniendo un mal dicho, una mala palabra, un mal dicho, una mala palabra, un lenguaje maldiciente, mal hablante. Y muchas palabras tenemos nosotros con las que las usamos y que no edifican. Ni a los demás, ni a nosotros, ni a nadie. No edifican. ¿Cuántas veces no hemos tenido lenguajes maldicientes y después estamos quejándonos en el trabajo y la culpa fue de nosotros, quejándonos en nuestras relaciones personales y la culpa fue de nosotros, quejándonos en nuestra salud y la culpa fue de nosotros, quejándonos en nuestra economía y la culpa fue de nosotros? No, hoy como que no es un buen día para hacer plata. Téngalo por seguro que no va a ser un buen día porque ya usted lo está hablando. ¿Y saben qué es lo más tremendo de todo? Que es que ¿de dónde salen las palabras? Si no es del corazón. Dice la escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Tú hablas, tú dices, tú proclamas, tú anuncias de lo que hay en tu corazón. Si en tu corazón hay amargura, si en tu corazón hay dolor, si en tu corazón hay un mal lenguaje, si en tu corazón hay unas malas, hay un mal lenguaje, pues es lo que va a decir tu boca. Y si en tu corazón hay una frustración, eso lo va a decir tu boca. Si en tu corazón hay un desánimo, eso lo va a decir tu boca. Si en tu corazón hay un dolor, eso lo va a terminar expresando tu boca. Porque nuestra boca, nuestro lenguaje, nuestras palabras son fruto de lo que decimos. Es fruto de lo que está en nuestro corazón. Y hay personas que tienen un corazón tan dañado, tan herido, tan ofendido, tan frustrado, que no tienen otro tipo de lenguaje que no sea ese. Se están frustrados en sus sentimientos y hablan con frustración. Están heridos en su corazón y hablan con palabras hirientes. Tienen un lenguaje que uno dice, ¿cómo estará el interior de esta persona si esto es lo que está diciendo? ¿Cómo estará el interior de esta persona si por cada 10 palabras que dice, 7 son groserías, vulgaridades y las otras 3 son las que usó para unir todo el resto de las otras 7? Que tú y yo somos fruto del poder de la palabra, que nuestras vidas se van a edificar con base en lo que nosotros anunciamos, proclamamos. Si creemos que nuestra vida va a ser una vida accidentada, nuestra vida va a ser una vida accidentada. ¿No les ha pasado o no han visto o no han escuchado cuando a personas a veces dicen, no, lo único que falta es que ahora se me dañe esto y ¡pum! Se le dañó? No me faltaba nada, pero es que a mí definitivamente desde arriba me tiran sal todo el tiempo, es que Diosito a mí no me quiere, pero si fue usted el que proclamó esa palabra, ¿por qué culpa al Creador? Pero si usted fue el que dijo eso, no falta sino que este o esta me sean infieles. Tan que así pasó. ¿Por qué? Porque ya tú diste poder, autorización. Por eso dice en la misma palabra que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que el Eterno lo levantó de entre los muertos,
será salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se profesa para salvación. O sea, es tan importante el poder de la palabra, es tan importante el hecho de cómo, del lenguaje que tú uses. Y no estoy hablando de que vayas a usar un lenguaje religioso. Uy, porque es que ese es otro extremo. El lenguaje religioso que solamente lo entendemos nosotros porque hay muchas personas que ni lo entienden. Aleluya, santo, gloria a Dios. Y una cantidad de amén, amén, bendito sea. Y una cantidad de palabras que ya las usamos más como modismos que como con el verdadero significado que ellas tienen. Y no se trata de ello, porque tú no puedes vivir diciendo aleluya por todo, tú no puedes vivir diciendo amén por todo, tú no puedes vivir anunciando y profetizando, proclamando, hablando el nombre del Eterno por todo, porque son cosas sagradas, es un lenguaje sagrado y no podemos hacer, es un lenguaje santo, es un lenguaje exclusivo para referirnos a cosas espirituales, no para referirnos a cosas materiales, carnales. Y a veces hasta en eso nos pasa lo de Lucas y ¿quién era el otro? El compañero de Lucas. El licenciado Lucas era el uno y el otro era se me olvidó. Pero que sabías que tú y yo estamos locos. Es ese mismo. Y así, tal cual. Entonces terminamos hablando locuras, terminando diciendo locuras, terminamos proclamando lenguajes y palabras que no deberíamos de usar, que no deberíamos de anunciar, que no deberían de estar en nuestro lenguaje, porque nosotros somos el fruto de las palabras. Y las palabras vienen de nuestro corazón. Y ahí es donde vamos. ¿Cómo está nuestro corazón? Este rey, cuando este rey usó de su poder de palabra, convocó cualquier cantidad de reyes y de ejército para irse en contra de Israel. En contra tuya y en contra mía hay muchas personas que están hablando mentiras, que están levantando falsos testimonios, que están tratando de ver cómo nos dañan con palabras, como lo hicieron con Eva, que le dañaron el caminado con palabras, con malas palabras, con un mal lenguaje. Y muy posiblemente te vaya a pasar a ti, muy posiblemente me vaya a pasar a mí, el hecho de que contra ti levanten falsos testimonios. No te afanes, no te angusties, el Señor velará por tu causa y Él mismo se encargará de poner a cada i ponerle su punto. Si tú dejas que el Señor sea quien defienda tu causa. Pero si tú te pones a lengua y a palabra con los otros, a igualarte a las mentiras de ellos, a las injurias de ellos, a las calumnias de ellos, caes en el mismo juego de ellos, que fue lo que le pasó a Eva. Eva cayó en el juego de la serpiente al seguirle la conversación a una conversación que ya su fundamento era mentira. Así que, mis amados, tengamos presente que si el Señor nos vuelve a decir esto, es porque algo hay acá. Cuando el Señor está repitiendo, cuando el Señor repite una y dos veces y cuando el Señor
vuelve a repetir y dice, vuelve y repite, es por algo. Y nosotros podemos ver la influencia ay, perdón. Tan rico que es esto, ¿no? Bueno, discúlpeme, ¿no? Qué pena la humanidad ahí. Pero si nosotros, amados hermanos, caemos en el juego de la serpiente, que desde el comienzo ha usado la palabra con sus toques de veneno, con sus trasfondos de veneno, y nosotros caemos en ese juego de la serpiente, vamos a terminar cayendo en sus trampas y nos va a terminar alejando de los caminos del Señor. Nos va a terminar alejando de la voluntad del Señor. Nos va a terminar seduciendo y caeremos en el juego de la serpiente. Les pido el favor, amados hermanos, como decía el apóstol Pablo, os ruego por las misericordias de nuestro Señor Yeshua, que pensemos bien antes de hablar lo que vayamos a hablar. Que tengamos presente que tenemos el poder de la palabra y que yo puedo destruir toda una vida o puedo edificar toda una vida. Que si yo me levanto y desde que me levanto estoy anunciando, estoy proclamando, estoy anunciando a los cuatro vientos que el día, pase lo que pase, va a ser una bendición, tenlo por seguro que así va a ser. Así pase lo que pase, para ti va a ser un día bendecido. A diferencia de levantarse, ir caminando, ir conversando, ir hablando y teniendo en nuestro lenguaje una palabra, un lenguaje que no es del Señor, que no nos edifica, que no edificamos a los demás, porque pueda que sin darnos cuenta estemos convocando a todo un ejército para hacer cosas malas, en lugar de poder proclamar palabras que traigan sanación, que traigan consuelo, que traigan ánimo, que traigan vida en lugar de traer muerte. Porque eso es lo que nos enseña a nosotros la palabra. Que en la lengua está el poder de la vida o el poder de la muerte. En la lengua. Eso es tremendo. Padre, yo te quiero dar muchas gracias por darnos la oportunidad de meditar hoy nuevamente en la palabra, en el poder de nuestra boca, en el poder de nuestra palabra. Es que a veces tenemos un lenguaje que... Perdónanos, Señor, perdona nuestras malas palabras, nuestros malos dichos, nuestro mal lenguaje, nuestras malas expresiones. Perdónanos, Señor, de verdad. Seguimos luchando con todo esto, seguimos luchando con nuestra humanidad, seguimos luchando con nuestra debilidad, seguimos luchando contra las fuerzas del enemigo que quieren sembrar en nuestras vidas dichos y palabras no ciertas sino verdaderas. Ayúdanos, Señor, para ayudar a edificar la vida de nuestros semejantes con palabras dulces, con palabras de perdón, con palabras de amor, de redención, de gracia, de bondad, que son las que emanan de tu reino, con palabras amorosas, no con palabras llenas de rencor, de odio, de frustración. Ayúdanos, Señor, porque nuestra humanidad muchas veces nos traiciona, nuestra debilidad muchas veces nos gana y terminamos diciendo cosas que no tenemos que decir y luego haciendo cosas que no teníamos que hacer. Terminamos siendo esclavos y víctimas de nuestras propias palabras. Perdónanos, Señor, y por favor ayúdanos a recuperar lo que se perdió y a avanzar con un lenguaje de victoria, con un lenguaje de reino, con un lenguaje de sanación,
con un lenguaje que edifique y no que destruya. En el nombre de nuestro Señor Yeshua te damos gracias, te bendecimos y te decimos que te amamos, Señor, y que estamos esperando tu llegada. Amén y amén. Amén. Amén.